¿Pasamos a la segunda parte? Pasamos. Cómo esos campos electromagnéticos, esa electricidad que bien dice aquí, que lo une todo, todo forma parte del juego y de nosotros mismos. Así que arranquemos con esta parte. Sí, se ve que nos aburríamos de la Tierra plana y nos pusimos a estudiar otras cosas, justamente para entender qué formamos parte nosotros y cómo qué se está desarrollando, ¿no?, dentro de cada uno. Y ahí nos dimos cuenta que eran los campos de electrogravedad, si lo queréis llamar así, pero justamente en esos campos, que es un área de influencia, como por ejemplo acá, nosotros también tenemos nuestro propio campo, y ahí se genera una energía. La energía, recuerden, que mueve un trabajo y es aquello que atrae o repulsa de alguna manera. Tiene esas dos vertientes, ¿no?, como cargas. Y en ese revisionar histórico nos dimos cuenta que había un montón de científicos interesantes que, o casualidad, también están un poquito excluidos de la academia oficial, de las instituciones. Nos gusta empezar con Mai Wan-ho, la médico, genetista y bioquímica, que decía esta frase, con la que damos puntapié a las reflexiones de cada uno. Si el organismo es eléctrico, infiriendo el nuestro, porque es eléctrico, justamente ahora lo iremos viendo, e igualmente el universo lo ¿es el universo un organismo en sí? Es decir, esa entelequia de Aristóteles, de alguna forma llevada a una exponencia mayor, igual que nosotros tenemos elementos, células que saben perfectamente cómo desarrollarse y lo que hacer, nosotros también estaremos formando parte de algo. Esa pregunta filosófica espiritual, cada uno se la tendrá que responder. Y vamos a hacer una especie de revisionismo histórico, citando científicos que, como dicen, han sido callados y que creo que es hora de recuperarlo, por lo menos cada uno para un propósito personal, una investigación propia. Tenemos al doctor Gerald Pollack, que muchos seguro ya han escuchado hablar de él, profesor de la Universidad de Washington, es la máxima autoridad en todo lo que es el campo de la estructuración del agua. No sé si han escuchado hablar qué es el agua estructurada. Pues hace un tiempo ya, de forma científica, se encontró que el agua ya no podía estar solo en tres estados, como la institución de la UNESCO siempre nos enseñó, sino que aparecía una cuarta fase, un agua en estado de gel, estado plasmático. Si observan allí, dibujo el esquema del medio donde dice agua, van a observar, lo que vamos a explicar es justamente cómo en el agua se produce una separación de cargas. Cuando el agua entra en contacto con un material hidrófilo, se produce esa separación de cargas, donde se crea una pequeña estructura, que es lo que nosotros conocemos como tensión superficial, ¿no? Como ven al ladito, ¿quién no vio un mosquito parándose arriba del agua? O ven cuando la imagen de la nadadora, que el agua no se termina de disolver suavemente, sino que parece ser levemente distinto. Lo conocemos todos, pero hoy entendemos que tiene propiedades muy interesantes, van a hablar mucho del electromagnetismo. Las cuestiones que pasan, pasamos a la próxima. Esta agua estructurada tiene varias razones de ser diferentes. Dicen que cuando entra en contacto con un material hidrófilo se genera una zona de exclusión, donde se separan las cargas y pasa esta de tener una carga positiva, la que es un protón, a tener una carga negativa, que es el electrón. Venimos hablando de electromagnetismo, si le digo negativo y positivo ya se dan una idea de lo que hay, ¿no? Lo interesante es que es un estado de agua que es liposoluble y sueltan grasas y no hidrosoluble, y se genera esa zona de exclusión. ¿Explicamos? Es decir, cambian las propiedades, pasa de hidrosoluble a liposoluble, se separan las cargas. Esto está ocurriendo en cada uno de nuestras células, en nuestro interior, en nuestra sangre. Y, entre otras cosas, tiene un peso mayor. Todo el mundo sabe que un litro de agua pesa 1 kilo. Justamente en esa tensión superficial donde están produciendo esos fenómenos, ya no pesa 1 kilo, pesa 1,4 kilos. Justamente al tener esa tensión, los mosquitos hemos visto y otros lagartos que pueden nadar por la propia superficie, ya no se hunden. Y interesante que siempre necesitas un recipiente, una separación hidrófila, es decir, que ama con esa filia al agua, no es hidrofóbica, que la odia. Ahora veremos por qué lo remarcamos. Pero está muy bueno que se queden con eso, aunque parezca muy poético. Bueno, seamos poéticos hoy. El amor crea ese electrón en la base de toda la vida. Porque eso lo van a utilizar, esa separación de cargas, esa energía en negativo, tal como funcionamos nosotros con nuestro pH, todas nuestras proteínas para empezar a generar la vida. Es decir, es un campo, como decía Tesla de una manera, en ese micronúcleo del éter interno, donde hay energía por doquier, donde nunca se llena
y por mucho que saques, nunca se vacía. Y justamente la luz tiene una importancia fundamental porque con esos rayos infrarrojos, que todos estamos emitiendo, también todas nuestras partes del interior, estamos haciendo que esa zona de exclusión, donde está la separación de cargas y se generan estos procesos, aumente. De ahí que se preguntaba, ¿esa zona de exclusión es influida? ¿Toma energía del sol? Y pues sí, el ser humano cumple la primera etapa de la fotosíntesis, que tiene que ver con la separación de cargas en los fluidos. Eso sucede dentro de nuestro cuerpo todo el tiempo. Y está evitando justamente que todos los solutos penetren dentro de las células, porque los solutos que tienen una carga distinta a la de dentro los están de alguna manera frenando. Es decir, el agua nos protege y la conexión con los antiguos, que ya lo sabían perfectamente en esos símbolos de cáncer, que de alguna manera está agrupando para que de fuera, en tu hogar, no penetre nada que no toca. Cuando en nuestros fluidos entendemos que tenemos un líquido con dos cargas diferentes, con esa separación de cargas y que no se mezclan, literalmente tenemos una batería. Literalmente. Y de hecho la imagen que tienen al costado dice que las proteínas de membrana hidrófila, que lo volvemos a decir, ¿no?, las que aman el agua, se encuentran en la superficie de la membrana celular y en la parte interna y externa de la célula. O sea, literalmente cada una de nuestras células está totalmente diseñada para favorecer la zona de exclusión de nuestro cuerpo, para favorecer esa carga de electrones que da sustento a todos los demás. Pasamos a la próxima. Y veíamos, acá traemos a Stefan Lanka, otro de los científicos que se han hablado mucho en estos años, ¿no?, de despertar. Sobre todo porque puso en jaque a toda la ciencia médica cuando llegó al tribunal de Alemania que no se podía demostrar que existía el virus del sarampión. Él dio un dinero, hizo una apuesta, un colega suyo dijo sí que se puede demostrar. En primera instancia Lanka perdió, pero hizo el recurso y en segunda instancia Alemania, obviamente que a Stefan Lanka le dio la razón porque estaban mal las bases con las que se había intentado ganar ese dinero. Y por lo tanto, si no se puede demostrar que existe el virus del sarampión, y Lanka ya dice que ningún otro, tal y como nos lo cuentan, no que exista como tal algo, un exosoma, si quieren, entonces ¿de qué estamos hablando, no? De la ciencia médica que hoy en día nos está invadiendo. Sí, con el tema de salud pasa igual que con el tema de la Tierra plana. Te toca discutir con expertos, dicen que a los 4 minutos te dicen que no entienden nada, no entienden la discusión que estamos teniendo. Y en la salud sucede exactamente lo mismo. Seguimos con el agua estructurada. La imagen de la derecha muestra cómo se produce un proceso alquímico en el agua, donde el hierro 2 se transforma en hierro 3, pasando a esa zona de exclusión y viceversa. Del hierro 3 se pasa al hierro 2. Y en la imagen de abajo ven una comparación en 3 tipos de agua distintas. La primera es en agua estancada, una zona de exclusión pequeñita, poquitos electrones. La segunda es agua en movimiento. La tercera muestra el agua pi, el agua estructurada. Lanka justamente siempre decía, ¿no?, que el agua y el hierro generan la vida. El hierro, obviamente, como fuerza magnetizadora, donde se está generando ese nuevo estado del agua por reducción, oxidación. Al final la química también no deja de ser por esas valencias un poquito de física. Y es interesante porque el hierro lo tienen todas nuestras enzimas, la hemoglobina, los músculos, hasta la vitamina B12. Por lo tanto, en cada función nuestra, de las propias enzimas, que son catalizadores, ¿no?, de catapulta de esos procesos biológicos, se está dando esta nueva estructuración donde hay un potencial eléctrico negativo que son utilizados por nuestros microorganismos para generar vida y la finalidad propiamente de cada uno. Y es importante que tengamos en cuenta, porque esto tiene mucho que ver con nuestra salud, porque nos explica cómo funciona nuestro cuerpo. Stefan Lanka decía que los fagos y los virus son parte indiscutible del pleomorfismo. Ahora explicaremos de qué va el pleomorfismo. Existe una sustancia que es parte fundamental en la realización de la vida y es la llamada membrana del agua, o tensión superficial del agua. Esta membrana se define como la cuarta fase del agua, la que hablábamos recién. Para Lanka, entre otras cosas, la célula no era la última unidad de vida, la más pequeña, sino que era, de alguna forma, una red de células creadas por el tejido, porque el tejido tiene propiedad, tiene finalidad y está generando esas células. Pero no es la consecuencia última, sino es un propósito de un ente, si lo quieren llamar así, que es el propio tejido que genera los nodos de células madre. Lo bonito de este camino, ¿no?, de irnos encontrando muchos, y fíjense, eso es una célula en pequeño, una representación. Esa es la Luchi, sí. Sí, al lado de Juan Lanka. De Stefan. Una célula. Es grandote, Lanka, sí, es grandote. Justamente estamos viendo como el hierro 2 penetra al hierro 3 en cada una de nuestras células. Estos procesos que estamos explicando se están dando. No solo el agua, cuando la tenemos a lo mejor en un contenedor, que es mucho más sencillo, ¿no?, como en un lago, como el ejemplo anterior. Bueno, veamos la imagen del medio que justamente muestra esa alquimia donde el hierro 2 se transforma en hierro 3 y viceversa, y tenemos dentro de cada gota de fluido de nuestro cuerpo, tenemos un sistema de autorregeneración energético
que a mí no me cuadra con un Big Bang y todas estas casualidades del mundo. Acuérdense que esta tensión superficial es liposoluble, ha cambiado su propiedad como agua, o sea, no tiene 3 fases, hay 4 fases presuntamente ahora. Y el propio Ranca dice que el tejido pulmonar es el único que metaboliza grasas, liposoluble, porque absorbe literalmente oxígeno, que son burbujitas cargadas de electricidad en su tensión superficial. Por lo tanto, nosotros estamos absorbiendo electricidad en negativo que va directamente a nuestros pulmones, por esa liposoluble. ¿Le suena lo del prana? Y va a la sangre. ¿Le suena respirar y tomar energía de ese...? Somos energía, lo importante de respirar. O sea, aquí científicamente están llevando conclusiones que cada uno de ustedes sabrán cómo la incorporan. No te enojes, Alfonso. No, perdón. Chicos, No, justamente hemos querido traer a Artur Sala, que también sale en el documental que ha hecho Lara, porque él habla de la fusión fría, entre otras muchísimas cosas. El agua pi, esta agua estructurada de la que estamos hablando, es muy curioso, porque todos los grandes científicos, ¿no?, han querido sacar la energía libre separando del agua el hidrógeno del oxígeno. Y nos cuenta Artur Sala, que como esta agua pi tiene una tensión mucho mayor que el agua normal, 1,4 kilos, acuérdense, dice que estamos ya a punto de hacer esa separación en esa agua estructurada que está dentro de nosotros, y por lo tanto, de esos 1200 niveles de energía, el agua pi ya tiene 1200 seres. Solo faltan 54 para hacer esa separación que, entre otras cosas, buscó Stanley Meyer en los motores de agua. Totalmente. Y que obviamente no hay ninguna financiación importante. O sea, para ir a Marte y todo eso hay dinero para... Imagínense lo que somos. Estamos haciendo una fusión fría dentro de nosotros. Bueno, hemos establecido el tema del electromagnetismo y la electricidad dentro de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a hacer una especie de revisionismo histórico para ir atándolo todo. El hilo conductor sigue siendo la separación de cargas, ¿no? Michael Faraday, en 1840, descubre que un imán podía conducir la corriente eléctrica. La ley de Faraday cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Importante, el campo magnético cambiante. Si se queda quieto, se muere, no hay electricidad. Es cuando hay movimiento. Lo básicamente puso en una espiral de cobre, indujo ahí dentro un imán y se empezó a generar voltaje sobre el movimiento. Y eso, transpórtenlo a cada lugar de nuestro cuerpo. Es lo que está ocurriendo. Funcionamos así, como si fueras un embobinado de cobre. Esa tensión, esa tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Se establece el concepto de campo, y a partir de ahora la charla va a tener mucho que ver con el campo. De hecho, se titula Conectados. Estamos conectados a infinidad de campos que vamos a estar entendiendo. Con esto nace el concepto de electromagnetismo. Siguiente. Maxwell tomó los trabajos y los reformuló, le dio mucha más seriedad, si se quiere, y desarrolla la teoría clásica del electromagnetismo. Para 1873 publica sus 4 ecuaciones diferenciales con las que describe la naturaleza de los campos electromagnéticos en términos de espacio y tiempo en su obra Tratado sobre la electricidad y magnetismo. Él demuestra que los campos eléctricos y magnéticos están directamente relacionados entre sí y que la luz es una onda transversal compuesta por estos dos. Él unifica por primera vez la electricidad, magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Es decir, todo lo que vibra, de alguna manera, con el electromagnetismo, tiene un color propio. Ahora lo vamos a seguir entendiendo. Ahora lo veamos. Lo vean mediante los ojos o no lo vean. Acá en las imágenes, el primero, bueno, el campo eléctrico y magnético, que son en una dirección oscilante. Y luego, por ejemplo, cuando hablamos de color, cuando la onda, la frecuencia está dentro del espectro visible de nuestros ojos, la variabilidad de la longitud de onda hace al color. Eso lo conocemos todos. Y cuando hablamos de una onda en el campo del sonido, hace el tono de la voz. La frecuencia no es todo. Todo es frecuencia, todo es vibración. Está bien, incluso, bueno, estaba en otra presentación, ¿no? Pero también esa famosa frase, Dios dijo, hágase la luz, es justamente ni más ni menos que un acto de separarse de la fuente, y la primera dualidad es la electromagnética. Después podremos llamar la otra dualidad, materia-espíritu, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en términos científicos, ese Dios dijo hágase la luz, si uno no lo toma en el aspecto religioso, sino en un aspecto de sincretismo, se entiende perfectamente que todo nuestro mundo, nosotros mismos, si uno quiere decir, somos seres de luz, y bueno, de alguna manera somos electromagnéticos, ¿no? Entonces, desde ese lado es que nos influyen los astros, porque no están a millones de kilómetros de distancia, porque no son rocas muertas, ni nada por el estilo. Es simplemente una cuestión de reinterpretación. Hoy en día nos hablan de lo cuántico, que no deja de ser aquello que es subatómico, es decir, antes de que exista la materia, pero está en vibración.
y entonces todas las teorías van indicándose hacia ese lugar. Esto es una imagen del espectro electromagnético, ¿no? El concepto de radiación electromagnética, donde nada sobra en este mundo. Cada longitud de onda corresponde a una tecnología que mal o bien utilizamos para nosotros. Dentro del espectro visible, bueno, los colores ya los van viendo, como el arco iris, del rojo a la vibración más baja y pasando allá por el violeta, digamos. Es curioso el juego de palabras, ¿no? Al lado tenemos un mapeo de los chakras, siendo el Muladhara el más bajo, el color rojo, y después vamos subiendo el color hasta llegar al violeta. Cuando la onda tiene una longitud, una frecuencia inferior al rojo, estamos hablando de los rayos infrarrojos y demás, y asocian el juego de palabras, más por debajo del chakra rojo. Cuando empezamos a elevar esa vibración y sale de nuevo el espectro visible, ya hablamos de rayos ultravioleta, ¿no? Del chakra violeta para arriba. El concepto aquí es que todo es luz, por eso ponemos ahí no a la mala onda, y va a tener sentido con el avanzar de la charla. Incluso piensen en esta cuestión de electricidad, movimiento y demás, ¿no? Nosotros estamos quietos en la Tierra, ¿bien? Estamos mirando, por ejemplo, un amanecer. Nosotros ahí estamos viendo que el objeto Sol es el que gira arriba nuestro, ¿no? Gira Sol, como dice la planta que va buscando el Sol. En ese amanecer, ¿qué colores hay? Violetas. Porque la fuente de luz, al estilo Doppler, está viniendo hacia nosotros. Cuando pasa sobre nuestras cabezas está blanco. Y cuando se aleja, se vuelve rojo. Y es el efecto del sonido del... Qué buen efecto, ¿no? Con la luz, básicamente. Qué buen efecto, me encanta el helado. Aquí nos encanta porque hoy en día vimos la nota, los del CSIC, los de Estudios de Investigación de España, dice que demuestran que nuestras células humanas vibran, lo que podría servir para detectar enfermedades. Es decir, cada una de nuestras células no es que vibre, es que está emitiendo una luz concreta. Esto es para reflexionarlo. Y a partir de ahí se podrían derivar otro tipo hasta de manera de sanarnos, como iremos viendo. Totalmente. Déjame el latero. Nikola Tesla, conocido por todos, ¿no? El que inventó el ingeniero eléctrico, él decía, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Todo se trata de eso. Y una gran capacidad que tiene el ser humano es su carga vibratoria para manifestar o para ordenar la materia mediante la vibración. Por eso es interesante lo que él mencionaba recién del CSIS, que hoy, con un montón de presupuesto y permisos y demás, están redescubriendo lo que ya no pueden esconder debajo de la alfombra. Estas cosas figuraban, por ejemplo, en el tercer principio hermético, el Kybalión. Todo está en movimiento, nada está en reposo. Que hasta la materia que pareciera ser más inerte tiene un campo vibratorio, no lo podemos negar. Pasa a la próxima. Aquí me gustaría introducir el concepto del pleomorfismo. Es decir, que el morfismo, la forma, va cambiando. Aquí tenemos a Gaston Nessens, quien inventó, entre otras cosas, el microscopio con campo oscuro, y le llamó a esos procesos de transformación, de alquimia, que se están ocurriendo dentro de nosotros, y también fuera, porque todo es cambio, le llamó los somatides. De tal manera que cuando tú estabas en un campo, en tu propio campo, celular en este caso, con una alcalinidad concreta se daban los ciclos naturales, donde existían las esporas, las dobles esporas, pero cuando se iba acidificando ese terreno, justamente de las células, empezaban a transformarse las cosas. Y a partir de ahí entraban esos otros 13 ciclos, donde justamente se generaban las microbacterias, las hélices, las bacterias y hasta los propios hongos. Esto también tiene relación con todo el estudio de Haber que realizó. Pero estamos viendo que expertos, científicos, ya estaban manifestando que dentro de nuestro cuerpo se estaban dando estas relaciones, esas transformaciones. Y cada uno de esos somatides tenía una luz propia. Y eso también es muy interesante. Y en su proceso dentro de los 16 etapas del ciclo somatidiano, y literalmente iba cambiando su luz, si se quiere, ¿no? Por eso la teoría sintérgica, justamente, de Jacobo Grimler, ya decían los niños que eran capaces de ver colores de las personas y sanarlos con su intención, cambiando el color de esa enfermedad que se estaba desarrollando en ese momento. Recuerden que Jacobo Grimler después hicieron la serie de Stranger Things basada en ese personaje que la CIA había de alguna manera reclutado anteriormente. De hecho, la fecundación del óvulo da un chispazo de luz cuando es fecundado, ¿no? Claro. Porque evidentemente en la naturaleza está la respuesta.
Aquí tenemos lo del microscopio de campo oscuro, que es lo que utilizaba él, está muy chiquito, dice, pero bueno, es una técnica de iluminación que permite observar objetos muy pequeños. Básicamente, tuvieron una idea fantástica. En vez de iluminar un objeto de frente que te puede quemar la imagen y complicar, desarrollaron este sistema que te hace iluminarlo de costado y de atrás y salen a la luz objetos que iluminados normalmente no se ven. Y lo más interesante, como dice acá, esto se hace sin fijar la muestra, es decir, sin matarla, sin estropearla del todo. Fundamental para poder ver esos ciclos. En este revisional histórico pues nos encontramos con Claude Bernard, que decía que el germen no es nada, es decir, el patógeno que te entra, sino el territorio de todo. Porque si ese soluto penetra y el territorio está bien alcalinizado, no va a generarle absolutamente ninguna enfermedad. También en este revisional encontramos a Antoine Béchamp, que no nos lo habían explicado, que decía que nada expresa de la muerte, al contrario, todo expresa de la vida. Entre otras cosas, porque salen hongos en el bosque para limpiar todo el reino orgánico, ¿no? No, y de hecho hoy en día hay una gran cultura que está creciendo cada vez más en relación a los beneficios de los hongos, todo tipo de terapias, y es una gran red neuronal que tiene aparentemente este mundo, ¿no? De ahí esa alegoría que hacen en la película de Avatar, ¿no? Con la yegua y todo, las redes intraterrenas, pero los hongos son un organismo que efectivamente tiene gran inteligencia. Lo importante, al igual que cuando discutimos la forma de la Tierra y demás, es que nos damos cuenta que había más de una forma de explicar las cosas. Entonces nos crece la duda y ya la confianza se la hemos perdido, lo que toca es ignorar, ¿no? Entonces, si el campo, lo que hay alrededor, tiene importancia, entendemos porque cada vez los genetistas dicen que los genes no están determinando las cosas, sino es la epigenética, lo que hay alrededor de los genes, justamente. Y no nos queremos olvidar de Otto Warburg, justamente, que decía que todas las enfermedades son ácidas, ahora veremos la acidez, alcalinidad dentro de nuestro cuerpo por el pH, y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad, incluyendo el cáncer. Recuerden que el cáncer se desarrolla anaeróbicamente, genera muy pocos ATP, pero es una manera de reproducir esos programas, pues algunas de las actividades, ¿no?, de nuestro cuerpo. Lo normal es desarrollar con el oxígeno, que generamos 36 ATPs, pero el cáncer no se alimenta de oxígeno, se alimenta de glucólisis, de azúcar. Sí, recién estaba reflexionando en el tema de las enfermedades psicosomáticas, lógicamente. ¿Habrá algún terraplanista que sufra de la enfermedad que está catalogada en el DSM, en el manual de psiquiatría, y que te pueden medicar, que es miedo a la existencia, ¿no? El conflicto existencial? Tal vez tengamos conflictos profesionales, no encontramos mucho en la carrera, ¿no? Pero conflicto existencial me parece que son los que están en la doctrina copernicana. Bueno, pero importante, esto es algo que a partir del 2020 muchos indagaron, habrán llegado, hagamos un repaso. Hubo una época desventurada y a la vez afortunada, en la cual existieron el célebre Louis Pasteur y el máximo genio sin paralelo en la medicina universal, Antoine Béchamp. El primero, Pasteur, enseñó que los microbios eran la causa de todas las enfermedades y había que combatirlos. Guerra, siempre guerra. El segundo, Béchamp, enseñó que los microbios no eran la causa de las enfermedades y no hay que combatirlos, sino que el terreno ácido presente en el organismo era la causa, ese campo, ese entorno, ese perímetro. Béchamp fue quien expuso por primera vez la célebre frase: el microbio no es nada, el campo lo es todo. Y para rematar el típico antes de morir, dijo su lecho de muerte, Bernard tenía razón. El agente no es nada, el territorio lo es todo. Lo que hicieron también en este revisional, uno entiende lo que es el informe Flexner. Es decir, vamos a llevar una única visión de lo que son las enfermedades y con dinero generamos las universidades y con las universidades generamos las licencias y con las licencias los médicos tienen que aplicar simplemente estas teorías porque nada más cabe en nuestra comprensión de lo que nos está ocurriendo dentro de nosotros. Importante ver esto del informe Flexner, más allá que la disputa estaba más que clara, todos le daban la razón a que el territorio era todo, sin embargo, informe Flexner, con el auspicio de la Fundación Carnegie, con el dinero de los Rockefeller y con un par de sionistas que no pueden faltar nunca. Recuerden que Rockefeller también compró los diccionarios, como por ejemplo el de Inglaterra, porque quien controla las definiciones, y lo pudimos ver todo con la pandemia, que la habían cambiado previamente, controla el relato oficial y la mente de las personas. Vale. Además de que nos toman, perdón, por ser el licencioso, que somos carentes de moral y vamos a transgredir las normas. Por eso nos piden licencia para conducir, para esto, para lo otro. Somos un desastre. Bueno, eso dicen ellos. Reformando la educación y poniéndole fin al pleomorfismo, aparece este muchachito, Frederick Taylor Gates, que era un clérigo baptista, principal asesor comercial y filantrópico de Rockefeller, y tuvo la magnífica idea, un domingo aburrido tomando mate, dijo: si querés más poder o lo que sea, tenés que modificar y reformar la educación, principalmente para cambiar este tema del pleomorfismo. Los tipos tenían muchas ganas de poner dinero en la farmacia, ¿no? Y estaban preparando el terreno. Hoy lo vemos con el tema copernicano. Lo mismo, es el mismo fractal.
crearon una guerra dentro de nuestro cuerpo y una industria necesita crear demanda, ¿no? En vez de una comprensión de lo que nos está ocurriendo, como ahora seguimos viendo, no, esto hay que combatirlo, si te ha entrado un bicho, vamos a eliminarlo. Entonces, bueno, cada uno sabrá a qué se acoge, ¿no? Para creer. Ahora bien, ¿cómo se cambia un paradigma? ¿Cómo se adoctrina a alguien para que el pleomorfismo quede olvidado? Bellamy y toda esta gente quedó olvidado, bueno, mediante el sistema educativo. 1945, un año importantísimo de la historia, ¿no? La ONU, la OTAN, la UNESCO, todas estas parafernalias que empezaron a fabricar el mundo que pretendían tener. Porque éramos tan malos y generamos una guerra mundial y deberían de venir a controlarnos con esa situación. Para que no vuelva a pasar. No da resultado, porque prendés la televisión y siguen en guerra. Pero bueno, Julian Huxley, el primer director de la UNESCO, fue nombrado caballero británico y demás, pero lo más importante es que es un eugenista. ¿Saben ustedes de qué va la eugenesia, no? La eugenesia, los eugenistas. Una cosa interesante es que su familia tenía al abuelo, que era el principal defensor de las teorías de Charles Darwin, ¿no? Se le conocía como el bulldog de Darwin. Y su hermano, justamente ahí lo tenemos a la derecha, es el que hizo Un Mundo Feliz, donde los humanos ya nacerían en probetas y nos daban una pastilla que se llamaba Soma, igual que los somatíes que hemos visto antes, de alguna manera para tenerlos en baja vibración y que no molestemos, como el Yuval Harari dice que nos van a drogar. La misma idea eugenista. Exactamente. Has empezado a establecer algo que hoy nadie entiende cómo está acá, que es ese cientificismo académico. Parece que un tipo por tener un pedazo de papel tiene mucho más verdad, aunque no tenga idea de lo que está diciendo. Y eso en parte depende de nosotros, ¿no? Porque no te debes dejar convencer, dale la otra. Obviamente no queremos aburrir mucho con esto, ¿no? Pero todo esto dio lugar al poder de la industria farmacéutica. Una locura. Una locura la farmacia que hoy en día la principal causa de muerte son los protocolos médicos. Nos guste o no nos guste admitirlo. Conocido por iatrogenia. Todo el mundo, por desgracia, seguramente ha sufrido alguna cercana. No es casualidad que a nivel económico, accionario, empresarial también son las farmacéuticas grandes dueñas de las industrias de comida procesada. Por supuesto. Por ahí lo decíamos recién, ¿no? La industria que necesita enfermos tiene que generar demanda. La de millones de demandas que se han hecho a las farmacéuticas, si pasa la siguiente, como Johnson & Johnson, la tenemos por ahí un poquito más adelante, pero la gente sigue confiando en ellas. O sea, te dice que Johnson & Johnson ha generado cáncer con los polvos talco y nosotros seguimos confiando en ellos. Recuerden que la confianza es la base de todas las relaciones, porque es tenerle fe con el que estás acordando una idea o cualquier otro tipo de relación. Bueno, pero la familia también es importante. Vamos a saludar a la madre de este muchacho, que es conocido como el padre de las vacunas modernas. Saludo a su madre. John Franklin Anderson, que es uno de los miembros notables de una de las logias secretas de la Universidad de Yale, ¿no? Scroll and Key. Ahí. No es Skull and Bones. No, tenemos Skull and Bones con sus 322 sincronizaron, pero también tenemos Scroll and Key, ¿no? Todos secretos. Son poéticos para inventar nombres. Sí, son lo divino. Hay que darle la derecha. Vale. Un dato importante, ¿no? Es que todos lo saben hoy en día, han privatizado la OMS. La financiación privada condiciona las decisiones. El que pone la guita dice en qué se va a gastar. Y podemos ver allí arriba que uno de los principales inversionistas son Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Alianza Gavi, pero peor aún, por debajo, hay industria farmacéutica financiando la OMS. ¿Dónde cabré? Ya está cabreado, boludo. La están ayudando. Madre mía, como dice ahí, la industria que requiere enfermos gobierna nuestra salud. Y esto no salió de cayó del cielo. Es una locura. Pasa que ya me lo ve. Dale, vos. No, esta es la que hemos comentado antes de Johnson & Johnson, que la gente, a pesar de los casos de cáncer, seguimos confiando. Johnson es el que pone el talquito, ¿no? La colita de Sí, si tiene problemas en un país porque te lo censuran el producto, lo sacan, lo ponen en otro, que los políticos son más baratos y siguen vendiendo. Por eso es sin consecuencia. Sin consecuencia. ¿Conoces a los dos Johnson o solo uno? No solo el segundo. Es muy parecido al primero. Lo importante de este poder de la industria farmacéutica, que ha pagado un montón de dinero por juicios perdidos, etcétera, etcétera, que es un desastre cada vez que lo analice, pasa a la próxima. Lo importante, me robaste una lámina, es que en un entorno alcalino y con oxígeno, ese poder no tiene mercado. Esto veníamos de antes, ahora vamos a retomar, ¿no? Ese camino. Linus Pauling, que era ingeniero químico, ya nos decía que en un entorno alcalino y con oxígeno, ese no es poder para un mercado. ¿Por qué? Porque estaremos saludables. Él decía que nos tomamos cada día un poquito de zumo de naranja, porque esa vitamina C sirve para sintetizar el colágeno. Un colágeno que nosotros como especie no podemos hacerlo naturalmente y necesitamos justamente esa vitamina C. El pH, si quieres, vamos a ir aclarando. Aquí tiene el momento de auspicio, auspicia Redoxon. 200.000 naranjas en una pastilla.
Que sean naturales es mejor. Quiero dar un dato porque yo estoy aburrido. No me meto porque no hay tiempo. Hay un dato que se descubrió que tiene que ver con lo que pasó en el 2020. Pfizer fue fundada en 1849, lo quería confirmar, por eso lo busqué. Y el asteroide Igeia también en 1849. Y ese asteroide, en el año 2019, más o menos noviembre, octubre, lo elevaron a planetoide. ¿Saben qué representa Igeia? La salud pública. Opa. Y ahí está, ¡tac!, un halcón en la mesa. Entonces fíjense si no se conecta la cosmovisión con la ciencia farmacéutica. Totalmente. En un mundo alcalino. En un reino alcalino no me diré. Repaso rápido, como decía el compañero, en el entorno alcalino no existen ese tipo de enfermedades, ¿no? Dice que el cuerpo debe tener un pH ligeramente alcalino entre 7.1 y 7.4. Las células del cuerpo necesitan un pH alcalino normal para funcionar adecuadamente, ¿no? Y cada parte de nuestro cuerpo tiene un pH específico, repito, cada valor tiene un lugar preciso para funcionar, como si alguien lo hubiera diseñado. Ahora veremos que hay una relación directa con nuestros pensamientos, con el pH, que no podemos acidificar por dentro. Por eso es tan importante vigilar no solo las palabras y los hechos, sino también los pensamientos. Justamente el potencial de hidrógeno es el famoso pH, donde 7 es pH neutro. ¿Por qué? Porque no hay voltaje, simplemente. Fue un índice que se estableció que va de 0 a 14, donde del 7 al 14 justamente tenemos milivoltios en negativo. Y es como funciona nuestro cuerpo por dentro. Entre otras cosas, por eso nuestras venas van a 7,35, ya está por encima del 7, tenemos voltaje en negativo. Del 7 al 0 justamente sería en positivo, pero nosotros funcionamos en negativo, en esos electrones, y nuestras arterias son un poquito más alcalinas todavía, porque están oxigenadas con esa energía que estamos respirando y van a 7,45 justamente. Ahí menciona el hidrógeno como el primer elemento de la tabla periódica, el más ligero que existe. Hoy, es la que estudiamos todos. La primera tabla periódica de su propio autor incorporaba el éter, como más ligero todavía, lo que después, claro, el éter hay que eliminarlo. Porque ¿cómo vas a tener esa comprensión de la vida donde hay energía fluyendo por doquier alrededor tuyo? Y esa parte que siempre nos dijeron, somos agua, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer una corrección. Somos agua estructurada. Correcto. No es H2O, sino que es H3O2. Es una composición molecular completamente distinta. Abajo tenemos justamente esa lámina donde hay un diferencial de potencial y cuando las sanas están cancerosas, esas células están en más voltaje. Pero si nos vamos en salud, nos vamos alcalinizando, vemos que el diferencial de potencial funciona en negativo. Justamente lo que estábamos explicando antes. Y para seguir hablando del agua, que tiene un montón de magia que a priori no nos enseñan, la palabra y los mensajes del agua no solo guarda electrones, no solo tiene esa separación de cargas, sino que el agua tiene memoria, el agua tiene conciencia. Masaru Emoto, el investigador japonés, él afirma que las palabras, oraciones y sonidos hacia un volumen de agua influyen directamente en la forma de los cristales. Hagámonos cargo que eso está ocurriendo en cada una de nuestras expresiones. De alguna manera muy relacionado con la cimática. Cuando ponemos ahí arena, ¿no?, sobre un altavoz y todo se reordena. Bueno, pues este hombre, no solo con palabras, sino con intención, en las mismas, generó en sus fotografías esos cristales en el agua, donde tenían esas formas armónicas, si lo hacíamos con filia, con amor, o con fobia, y salían unas imágenes aberrantes, esas estructuras que se generan. Tenemos mucha responsabilidad cada uno de nosotros en lo que estamos emitiendo. Somos un campo electromagnético muy potente y ya es hora de que vayamos haciéndonos cargo. O sea, si se me ocurre decir boludeces así, puedo decir que lo que vos pensás y cómo vos lo emitís afecta a la materia. Esa es la potencia que le atribuimos a seres arriba en las nubes y la tenemos acá. Masaru Emoto escribió más de 16, 17 libros con este tipo de investigaciones. Súper maravillado con lo que mostraba. Y todos podemos convertirnos en científicos a partir de hoy. ¿Por qué te lo pueden comprobar fácilmente? Hay un montón de ejercicios que pueden hacer. Y esto es que no te lo explican en las universidades ni en los colegios. Estamos en pañales, nos envían a vivir la vida sin el real conocimiento que hoy en día ya se sabe de hace mucho tiempo. No. Mira, me dieron 2 segundos. Le dieron ventaja. Me das una baldosa, te saco 3 de encima. Sí, tranquilo. Porque justamente con esto que estamos hablando, en esa expresión que decíamos, si Dios dijo hace la luz, y no hay que tomarlo, no hay que tenerle miedo a la palabra de Dios, nosotros siempre la reconfiguramos, ¿no? En inglés se dice God, que es generador, ordenador y destructor, ¿no? Generador también es creador. Nosotros somos dioses en potencia porque tenemos esa capacidad, no solamente en términos materiales, desde una obra de arte hasta una mesa,
sino también, obviamente, en términos, si se quiere, sociales, ¿no? Si uno está con una relación que no le sirve, sea laboral, sea de amor, hay que destruirla, si se quiere, desintegrarla, y después no le pasa nada. Se vuelve a generar otra y se vuelve a ordenar. Y en la naturaleza, cuando uno va, ¿por qué decimos formas geométricas sagradas? Pareciera ser que alguien las nombró, pareciera ser que alguien utilizó. Cuando vemos una montaña, no tendemos a pensar, porque tal vez no la vemos en su completitud, no tendemos a pensar que eso también es una vibración. Entonces simplemente quería poner ese pequeño video para asociarlo. Nadie se atreve a decirte que no a mí. Gracias. ¿No? La película que estás a punto de ver no tiene personajes, no tiene personas. Es una película para describirte y explicarte visualmente el efecto de las frecuencias simáticas sobre la textura, la estructura, el agua, el aceite. Si guardas un poco de tu imaginación mientras ves esta película, mientras se desarrolla, verás muchas cosas que responden a muchas preguntas. Verás formas vivas, amebas vivientes, criaturas casi parecidas a animales. Verás cómo se forman los continentes, cómo la Tierra misma llega a existir. Puedes ver todo esto y verlo delante de tus ojos. Todo debe su existencia, únicamente y completamente al sonido. En el principio era la palabra era Dios. Se nos dice que así es como comenzaron los mundos y cómo la creación tomó forma. Si ponemos eso en el idioma moderno y decimos que en los grandes vacíos del espacio vino un sonido y la materia tomó forma, por favor, observa con atención. Ahora profundizamos aún más. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir las verdades que han sido meticulosamente ocultadas durante siglos? Entonces, volviendo a esto si vos tenés un virus, si vos tenés una bacteria, si vos tenés una enfermedad, le tenés que hablar. Básicamente eso es Hammer. No necesariamente tiene que ser el sonido, puede ser obviamente el pensamiento, pero el pensamiento emite una frecuencia. Entonces volvemos al poder de la palabra, básicamente. Bueno, ahí lo de bien decir el agua, ¿no? ¿Podés pasar? Acá vamos a no pasar este vídeo, pero básicamente explica un poco lo que hablábamos, del agua estructurada, su potencial que tiene y cómo nuestras células están compuestas de ello. También hace referencia a cómo, de algún modo, y hagámonos cargo, nuestros pensamientos controlan nuestro nivel de pH. El potencial de hidrógeno está literalmente asociado a la forma en que nos hablamos y que sentimos. El cómo te tomás lo que sea que esté sucediendo tiene mucho más que ver con cómo va a estar protegida tu salud. Y de nuevo, hacíamos referencia a esos dos polos opuestos. Una cosa es cómo cristaliza el agua en vibraciones de amor y las otras en vibraciones de miedo, ¿verdad? Esto está sucediendo en nuestro cuerpo y la salud tiene mucho más que ver con tomarnos las cosas con calma y con amor que estar teniéndole miedos a ellos. Sí, pasamos a la siguiente lámina. Aquí encontramos a Jacques Benveniste en este revisionismo histórico, médico, académico que hicimos. Fue un médico, un bioquímico e inmunólogo francés, era la mayor eminencia en Francia, y justamente, ¿qué descubrió? Que el agua tiene memoria. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, entre otras cosas, llegó al número de Avogadro, es decir, tienes una molécula, la disuelves en un litro de agua, de ese litro de agua coges una gota, la disuelves en otro litro de agua, y así sucesivamente, hasta llegar a lo que se conoce con ese número de Avogadro, donde no hay la molécula inicial. Una molécula, recuerden que son dos átomos o iones, pero ya se entiende que no existe materia. Pero esa gota, que ya no tenía materia por esas disoluciones que se hicieron, seguía generando una alergia en un corazón. Por lo tanto, en las revistas se dio a conocer como la memoria del agua. Y también tenía la importancia de la propia intención en el mismo. Por supuesto que este hallazgo le daba todo el sentido a lo que es la homeopatía de Hahnemann, ¿no? Empezando a dar una parte, lo de Montagnier, que también recoge los trabajos de las investigaciones de Benveniste. Sí, que dijo que el ADN graba información al agua electromagnéticamente. Venía a recoger todo esto, que es la base justamente de lo que decía Martín, de Samuel Hahnemann, con las flores de Bach, ¿no? Y toda esa homeopatía que de alguna forma despierta nuestra asignatura dentro de nuestro cuerpo. Bueno, siguiendo con la magia del agua, ¿no? Schauberger, el agua viva. Este hombre desarrolló la teoría de la implosión como alternativa a la explosión, con el objetivo de crear sistemas energéticos más eficientes y armoniosos con la naturaleza. Él propone que la energía, en lugar de generarse mediante explosiones como en los motores de combustión, podía ser concentrada y aprovechada de forma más eficiente mediante procesos implosivos. Esto implicaba una mayor eficiencia energética, está en el video, energética y una menor perturbación del medio ambiente. En esa ola, si ustedes prestan atención, hay pequeños vórtices aparte de la ola, y de eso es lo que vamos a estar hablando, de esos pequeños vórtices que se generan en el agua y en los fluidos. Schauberger decía que si quieres entender la naturaleza, cópiala, y justamente los remolinos y los vórtices es como
se manifiesta la energía. Tanto y manifestado en los campos dentro de nosotros y fuera de ellos. Este hombre estudió muchísimo los cauces de los ríos, el comportamiento y demás, y llegó a conclusiones súper interesantes, ¿no? El comportamiento del fluido mediante esos flujos energéticos, si se quiere, esa vorticidad que se generaba. Y la CIA se lo llevó puesto. Hombre. Fíjense, por ejemplo, aquí abajo en blanco, en la de la izquierda, es una imagen de un árbol. ¿Alguna vez se preguntaron cómo un árbol crece hacia arriba, desafiando toda lógica? Y peor aún, nosotros, porque nos dicen que el corazón bombea la sangre, ¿cómo un corazón lleva una gotita de savia a la punta del pino? Pues justamente es agua estructurada. El agua pide antes, ¿eh? Es el mismo agua pide, toda el agua es lo mismo, tiene un campo magnético que genera y da impulsión, da movimiento. Él lo encontró. Toda esta vorticidad del agua que le da regeneración, ¿por qué? Porque mediante ese sistema implosivo aumenta la zona de exclusión, genera más zona de electrones y más zona de exclusión. Fíjense la ramita del árbol, cómo es capaz hasta de subir en vertical para arriba, justamente se está dando en ese chorrito esa tensión superficial y las cargas están separadas y eres capaz de alguna manera de utilizarlo, ese remolino interno para ascender, probablemente como lo haga el pez. Como cuando dicen el salmón que nadan contracorriente y demás, no es que sean muy fuertes, que sean nadadores profesionales, son seres que conocen la naturaleza, utilizan los vórtices y los aprovechan. Y vaya descubrimiento con el corazón helicoidal. Claro, pues uno se pregunta, si hay que copiar la naturaleza, el que creó esto la debe haber copiado, tío. Bueno. Pues nosotros nos dimos cuenta que el corazón, por estudios de estos cardiólogos, tenemos a Torres Watt y también el doctor Ballester, pues resulta que era un solo músculo enrollado en una doble helicoide. Nuevamente una doble helicoide donde se generan unos vórtices y se puede estructurar el agua, tal y como ahora veremos en estos vídeos. Las implicaciones que tiene todo esto el corazón helicoidal son variadas, ¿no? La reinterpretación del electrocardiograma, el campo magnético cardíaco como impulsor de la circulación, lo hablaremos todo, el corazón como antena, la coherencia cardíaca como sincronizadora y la coherencia social y global. Se daba cuenta él con esta forma del corazón, una especie de pergamino doblado en esa doble helicoide, que esa energía que sucedía ahí no era radial, sino helicoidal. Esa es la base de todo, Fibonacci, la espiral áurea, el numerador, todo tiene que ver con esa forma helicoidal. Ahora ponemos el vídeo para que cada uno lo vean. Eso es un corazón, da igual el animal que quieran, el nuestro también funciona así, y se enrolla en una doble helicoide donde intervienen ahí la sangre que llega venosa a 7,35 y se va a 7,45 oxigenada por las arterias. Es decir, de alguna manera en esa batería se genera un chispazo y se estructura el agua tal y como se puede observar de alguna forma similar en el vídeo de la derecha. Ese pergamino enrollado justamente permite lo que veíamos con Schauberger hace un rato, esas implosiones donde el agua, el fluido se regenera, aumenta electrones y se vuelve a disparar. ¿Disparar cómo? Pues el video de al lado es un ejemplo de cómo funciona nuestro corazón. Solamente con el movimiento natural de los líquidos. No voy a poner el video, pero recuerden que en el proyecto Sí, no me pongas el video. No, pero el proyecto Stargate de la CIA, cuando entrenaron a militares para salir del cuerpo, esto es un documento oficial desclasificado en el 2002, pueden ir a buscarlo, cuando los militares volvieron al cuerpo dijeron que la información que habían recibido es que vivíamos adentro de un doble helicoide en forma de corazón. Vale, volvemos a la... Recuerda que nuestra sangre cuando fluye, justamente lo que las células buscan es que no se compriman, en lo que se llama el efecto Rouleau. ¿Por qué? Porque si se comprime la célula, tienen menos superficie y por lo tanto se puede generar menos electricidad por esa zona de exclusión, que son los trombos. Pero cuando está todo fluyendo como tocan esos vórtices, la energía es ilimitada. Y fíjese que otra vez, ¿no? Estas cosas que se están redescubriendo hoy, Leonardo da Vinci en el siglo XVI representó múltiples vórtices fisiológicos en los senos aórticos. Siglo XVI, ahí los tienen, el corazón crea vórtices. Vamos a ver el próximo. ¿Y por qué? Porque la charla es conectada, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esos campos. Pasando del campo magnético al eléctrico. Porque tenemos un electrocardiograma y un magnetocardiograma. Tenemos las dos cosas, así funcionamos. Prácticamente tiene el mismo dibujo, uno va un pelín adelantado que el otro, pero por dentro lo que hay es electromagnetismo, no hay gravedad. Ese es el funcionar de la naturaleza, dentro y fuera. Por eso también comprendernos para podernos relacionar mejor con lo exterior. O sea que cuando vos te miden el corazón te pueden medir el campo magnético y el campo eléctrico. Y tienen una similitud increíble, increíble. Ahora, 4 o 5 láminas atrás hablábamos. Si yo tengo una onda de campo electromagnético y una de campo eléctrico, ¿qué tengo? ¿Quién hizo los deberes? Tengo luz. El corazón está emitiendo luz, por definición. Y no solo el corazón, cada uno de nuestros órganos tiene ese electro y ese magnetocardiograma. En un voltaje distinto y de alguna forma todos sincronizándose con el corazón, que es el que tiene el mayor de los mismos.
pero cada uno de nuestros órganos está emitiendo una frecuencia concreta, una coherencia. La interacción del campo magnético con el tejido de condición cardíaco, ¿no? El campo del cardíaco, al igual que el campo de cada uno de nuestros órganos, tiene instrucciones precisas de cómo debe funcionar de forma coherente. Si el campo cardíaco se destructura, el corazón va a mal funcionar. Y acá vemos un poco las causas de esta incoherencia del corazón y siempre son principalmente emocionales, ¿no? La decepción, la pena, la tristeza, la culpa que producen eventualmente el dolor torácico, las palpitaciones, las arritmias, etcétera, etcétera. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los cardiólogos. Los cardiólogos. Ahí no he puesto nada nuestro. Y lo asociamos al chakra Anahata, ese chakra que une la tierra con el cielo, ¿no es cierto? El chakra del amor, de la coherencia, del planeta Venus. Del verde, justamente que nos da una relajación y es el medio entre el cielo y la tierra y donde nace el pasto. Y de nuevo, el chakra del corazón, esto se lo dejo de deberes para que lo indaguen ustedes, que está asociado a Venus, su movimiento retrógrado, da por consecuencia el número áureo, da por consecuencia Fibonacci, da por consecuencia el diseño, no sé, el plano de la creación, si se quiere. La perfección, porque cuando te pones a mirar los movimientos retrógrados de los astros, más allá de que comprendes que esas energías de los dioses también están dentro de nosotros, por eso la sangre está relacionada con Ares, que es justamente las arterias, Marte, en las venas, que es con Venus, por eso también esos colores que se les asociaron, pues, comprende que esas asignaturas están en toda la naturaleza y también entre nosotros. Y llegó James, qué descubrimiento, ¿no?, para todos nosotros, entender que hay una relación directa entre lo que llama psique, no lo que se estudia en las universidades, y con el cerebro y con el órgano, y sobre todo porque hay un impacto electromagnético, nuevamente, en ese cerebro causado por como cada uno viva ese shock emocional, traumático, que no te lo esperabas, que lo vives en soledad, y se genera esa redondita, como podemos ver en un tag sin contraste, y está relacionada directamente el lugar del cerebro con el órgano que hace una función específica con la emoción. Importante eso, que es el foco de Hammer se ve solamente cuando es sin contraste. Por eso cada vez que vaya, le van a poner con contraste. Vamos a la próxima. Y los campos mórficos. Y los campos mórficos, porque aquí estamos conectados, ¿no? Rupert Sheldrake hablaba de los campos mórficos, dice que son campos de forma que organizan a los organismos vivos, a los cristales, las moléculas. La palabra morfo viene de forma. Son el depositario de las formas de vida y del instinto que las acompaña, la memoria colectiva de cada especie. No pertenecen al mundo físico y preexiste a su vez como reservorio de la memoria colectiva de cada especie. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el cardumen de peces, cuando van totalmente sincronizados de un lado para el otro, hay un líder que dice a la izquierda, a la derecha? Vemos vuelos de pájaros, de todo tipo de animales que dentro de su especie tienen una conexión que no hay tiempo de respuesta, es todo instantáneo, todo simultáneo, saben a lo que van. ¿Hacia dónde estamos andando todos nosotros? También podríamos preguntarnos, ¿no? En esos campos donde Rupert Sheldrake, entre otros, decía que había información, por eso sabemos lo que hacer y cómo hacerlo, y con el que está relacionado nuestro corazón, porque se sincroniza con los mismos, y de alguna forma, bueno, es como una maravilla, ¿no? De lo manifestado. Es como que el campo mórfico tiene el plano de lo que hay que hacer y la energía que pillamos por ahí es la necesaria para completar ese campo, para seguir las instrucciones que el campo requiere. Les pongo un ejercicio, vayan y secuestren una araña, pónganla ahí en cautiverio, que cuando sea adulta sabe precisamente qué tipo de telaraña hacer, según la especie a la que pertenece. Lo mismo con un pajarito, lo mismo con lo que sea. Las especies están conectadas a una especie de campo mórfico que justamente tiene que ver con esa información que comparten todos los seres de la misma especie. Fíjense que la rosa, el dibujito de la rosa, primero se genera el campo magnético, la madre, la matriz, y después se rellena con electricidad, que sería el padre. Ahí tiene las dos energías que tantas civilizaciones han intentado explicar. Y a la derecha tenemos lo que sería una salamandra, en nuestro cuerpo humano también está ocurriendo, se polariza el campo magnético positivo para adelante y el negativo para atrás, y justamente en cada función distinta biológica está generándose un voltaje, porque con el voltaje está generando electricidad y hay relleno de materia. La salamandra, por ejemplo, cuando se le corta un muñón, para que vuelva a recrecer justamente esa otra parte, ellos tienen esa capacidad, aumenta el voltaje. A nosotros nos está ocurriendo constantemente dentro de nosotros en cada una de las células y cualquier órgano. Bueno, los campos mórficos, vamos a la parte, ahora empezamos a hablar de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y ya terminamos, ya queda poquito. En breve terminamos, pero nosotros tenemos una responsabilidad gigante en todo eso, porque no es que somos dioses creadores y nos sentamos a descansar, hay que tomar la responsabilidad. Lo que está sucediendo ha sido co-creado por todos nosotros. Entonces la resonancia mórfica, él plantea que las mentes de todas las especies, incluidas las humanas, están unidas y forman parte de un mismo campo mental de jerarquía superior. Este campo mórfico afecta a las mentes de los individuos y viceversa. La mente extendida, este séptimo sentido,
El cerebro es solo el sustento físico a través del cual se puede manifestar y expresar la mente, pero esta se extiende mucho más allá, interactuando con el mundo que lo rodea, con esos campos mórficos. Las especies, todos nosotros, vamos evolucionando esa memoria colectiva constantemente, para bien, con aprendizajes colectivos, o para mal, con miedos colectivos. Cuando te hacen una información muy mala, un ataque del 11 de septiembre, lo que sea, la memoria colectiva del mundo entero queda afectada. Lo que está claro es que estamos viendo un momento de pérdida de identidad absoluta. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado tanto de la naturaleza, porque entonces, entre otras cosas, la ciencia ya ha dicho que está por encima de la misma y no tenemos que buscarnos. Y hay que empezar a recuperar, al menos a mi entender, no solo el conocimiento, sino también esa identidad y esa relación con el medio en estos campos y justamente con los astros. Es lo que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Que se manejaba por arquetipos, todos lo sabemos, todos lo tenemos, y de alguna manera en esa resonancia mórfica, cuando vemos una imagen, entendemos algo similar entre todos que nos resuena. Ahora, dentro de nosotros tenemos también esos vórtices energéticos, las 7 chakras principales, donde claramente tenemos los 3 materiales, el anahata que conecta la tierra con el cielo, y los 3 espirituales, ¿no? Cada uno de ellos asociados a una frecuencia particular, a una nota musical, a un metal, a un planeta y a un elemento. Cada uno asociado. De ahí que me gusta esa frase alquímica cuando dice que hay que convertir y transmutar los metales en oro. Siendo el muladhara el chakra más bajo, de vibración más pequeña, el metal más pesado, más denso, el plomo. Porque venimos con algo, venimos con unos valores. Eso tiene valor. Ser buena persona, hacer ciertos gestos. Hoy en día, como no existe nada de eso, porque somos una materia inerte, podemos hacer de todo. Es el relativismo absoluto, obviamente, social, basado en el relativismo de Einstein, que es el que ha invadido todo nuestro pensar, como si fuera la última y más majestuosa inteligencia, ¿no?, del ser humano. Transmutar los metales en oro quiere decir una situación que te esté sucediendo, tomala con más calma, tío. Estamos transmutando, justamente lo ponían del plomo, que es el más denso, pasando por todos esos ciclos, al oro, que es la pureza, que es el más noble, porque nos oxida. ¿Verdad? Es tentador, ¿no? Con todo lo que ha estado pasando y lo que están tomando conciencia, es tentador poner el dedo y decir, me están haciendo, nos hicieron, nos hacen, no vibremos ahí. Ya sabemos lo que nos hacen, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vibremos más alto y a tomar por culo, estamos acá súper felices. Si estamos acá súper bien, esta realidad uno la puede llevar a su día a día, que no es necesario estar con el ácido y los fluidos. ¿Me calenté de nuevo? Tengo una pastilla para eso. Después me la después. Esta la pasamos rápido, pero básicamente los 33 vértebras, esa energía kundalini, de ahí los mitos, Cristo y demás, a los 33 años. ¿Por qué? Porque tenemos una energía que tenemos que hacerla vibrar lo más alto posible y llegar a esa glándula pineal, ¿no es cierto? O sea que hay que alcanzar los mayores niveles vibratorios, hay que desarrollar el amor y la compasión, son la clave de la vida y la creación, y tener pensamientos y sentimientos elevados. ¿Por qué? Porque afectan el pH y afectan el voltaje. Próximo. Así que emitamos la luz más potente posible. Somos Hue-Man. Hue significa la rueda de tonos. Al igual que en el cromorfismo, somos capaces de cambiar el tono de luz que emitimos, ¿no? Somos los seres que tenemos esa capacidad. Por lo tanto, la invitación, seamos más luz y el entorno estará más luminoso. Reflexión. Bueno, aquí justamente cada uno que haga su reflexión propia, pero a nuestro entender, ¿a qué hemos venido acá? En ese propósito, que no solo tenemos ahí entes subordinados dentro de nosotros que nos hacen entender que somos un cuerpo y tenemos una conciencia, como la pregunta inicial de Mike Wang Ho, y sobre todo, cómo pasamos de ese yo individual al colectivo, donde podemos co-crear algo. En las escuelas gnósticas se venía a decir que la voluntad, justamente, la que tiene el mayor vuelo, estaba como arquetípicamente dibujado con una espada, con esa fe, que el fe hierro, hemos visto que también genera magnetismo en esa transformación de hierro 2 a hierro 3 dentro de nosotros, en disociar las cargas, y justamente es la fe. Depende de nosotros lo que queramos hacer. Ya sabemos, como decía Martín, lo que nos quieren, hacia donde nos quieren llevar, pero nosotros también tenemos esa capacidad y, reencontrando nuestra propia identidad, podemos al menos intentar un nuevo camino. Recordad que lo de Carl Jung cuenta muy bien acerca de esa sombra, ¿no? Ese camino interior que todos tenemos que hacer para tratar de hacer las paces o de aceptar aquello que a priori queremos negar, aquello que nos molesta. En esa sombra también está nuestra mayor virtud. Ahí está el premio. Por lo tanto, el tesoro que estás buscando está en la cueva que aún no te atreves a entrar. Y nos gustaba elegir porque, de nuevo, todo se trata de cómo uno se toma las cosas. El tarot, un poquito con la carta de la templanza, el arcano mayor. Recuerden que el tarot empieza por la carta 0, que es la del loco. La que se pone a dar vueltas por la vida a través de ese instinto con el perro, acá no está, pero por él mismo quiere experimentar las cosas, quiere saberlas. Un poquito lo que Heráclito, filósofo del pasado, bueno, filósofo, él se decía sabio, porque odiaba a los filósofos porque no vivían las cosas, solo las teorizaban, como los teóricos de hoy en día, ¿no? Los teóricos físicos. Y entonces, en esa sabiencia
de experimentar por ti mismo, hay que tener un control emocional para tener un pH alcalino. La carta número 14 justamente está manifestando, ¿no? Entre las dos copas, como el agua, que son las emociones, son controladas, y en ese final del camino está nuestra corona, justamente a ver qué propósito podemos alcanzar. Y yo, como uruguayo un poquito más humilde, elijo el arcano menor, que es el de rey de copas, pero es más o menos el ¿Pero este es el truco o no es el truco? No, este también es el truco, pero corresponde al elemento del agua. Agua Porque es elemento, porque al final todos nuestros juegos también están basados en esa alquimia, Claro, de cómo se claro. construye la naturaleza. Entonces este rey de copa es un soberbio, sentado en su trono, el culito bien tranquilo, mientras el mar atrás está como loco. Hay pandemia, hay virus, hay meteoritos, dinosaurios, no sé si hay, pero está todo mal. Sin embargo, él está sentado en su trono, él sabe quién es, si tiene una copa en la mano no derrama ni una gota. Es lo mismo que mostraba la templanza, el fluido está bajo control. El cuerpo de creencias, el cuerpo emocional está completamente controlado. ¿Cómo tendrá el pH ese hombre? Tranquilo. Tranquilo, no necesita vacuna. El rey no reprime sus emociones y sus impulsos inconscientes, ya que ha aprendido a aceptarlas y a enfrentarlas de forma madura y equilibrada. La próxima. Y para cerrar, queríamos traerles A nuestro uno de esos académico. dioses, sí que no Danny Markers, capaz que también, ahora lo podremos observar en su última cierre y conclusión, pero es el Kairos, ¿no? Kairos era el hijo, se dice, más joven de Zeus, y justamente tenía unas alas en los pies, como ahí pueden observar, rondaba por la eternidad con una navaja afilada en la mano, iba con una balanza, si también se fijan, pero estaba desequilibrada, no como este de la justicia ciega que nos venden. ¿Por qué? Porque él, cuando aparece, todo se reestructura. No es un armonizador, sino que desequilibra todo lo que hay a su alrededor, y no es el tiempo lineal de Cronos, sino que iba por la eternidad, y justamente cuando se presenta, con nosotros, cada uno de nosotros también lo podemos hacer, es una oportunidad, una ocasión, es el momento adecuado que se presente el aquí y ahora para tener, no sé, un desarrollo distinto. Una oportunidad de un cambio. ¿Acaso no quieren un cambio? Entonces, este puede ser un cambio para cada uno de ustedes, porque esta información, una vez que la digieran, etcétera, etcétera, puede representar el comienzo del loco, ese viaje del héroe, salir de la zona de confort. Y este Kairos estaba como estatua en el estadio de Olimpia, donde se hacían las Olimpiadas. ¿Y qué nos decía, Martín? Tiene la frase que dice, ¿por qué vas de puntillas? Voy corriendo por la eternidad, ¿Y por qué portas una navaja? como advertencia para los hombres, ¿Y por qué el artista te esculpió? por tu bien forastero. Y me colocó en la entrada como lección. Así Muy que bien, el Kairos. de ustedes depende ser un poquito también ese Kairos, esa manifestación de su espíritu, y tomar más fuerza que nunca en este juego de la vida. Un aplauso para el muchacho de esta estila. No, a ver, empezar a respirar. Ahora hablamos de Kairos. Muy bien. Sin introducción, que arranque. You know, man doesn't stand forever his nullification. Once there will be a reaction, and I see it setting in. You know, when I think of my patients, they all seek their own existence, and to assure their existence against that complete atomization into nothingness or into meaninglessness. Man cannot stand a meaningless life. Bueno, aplauso para Jung. Jung decía, me dejaron el cierre, están medio locos. Yo no me metí porque iba a estar, ahora respiración, lo que explicaron recién, vórtice. Jung decía, el mundo te preguntará quién eres y si no lo sabes responderá por ti. Es decir, el mundo te va a decir quién sos si no respondes. Y más, les voy a decir más, ustedes le han dicho a sus hijos, estando o no estando presente. Por lo cual, en realidad uno siempre enseña. De hecho, la enseñanza es la insignia que lleva uno. ¿Qué es lo que porta? ¿Qué es lo que lleva? ¿Quién es usted? Que es la pregunta más difícil. Entonces, obviamente, toda esta conversación y todas estas conferencias tienen que ver con eso. Recuperar, obviamente, Freud hizo esta cuestión de las tres heridas, que bueno, la están viendo, ¿no? Esta una vez que presentamos allá en Buenos Aires en el 2022, la primera herida, la de Copérnico, la importancia de la cosmología. ¿Sí? La segunda, la de Darwin, la importancia, fíjense, el hombre es un animal más, dice Darwin, como conclusión, como una especie de síntesis o resumen.
Y Freud mismo dice no somos dueños de nosotros mismos, y alguien diría también que agrega que niega el inconsciente colectivo. Sí, eso es lo que hace Freud, porque bueno, no existe el yo, él no le quería poner inconsciente porque el subconsciente. Y nosotros en ese evento, agregamos la cuarta, de la desvalorización intelectual que viene a hacer que las máquinas superan. Más allá de la conferencia, lo que hay que entender es que lo que nosotros tenemos que hacer en esta conferencia, que lo que hicieron los muchachos, es dar respuesta a la época. ¿Qué es? Tenemos que hablar con un lenguaje técnico. Tal es que los muchachos recién dijeron, no lo dijimos nosotros, lo dijeron los médicos. Fíjense lo que nos ha pasado. ¿Y qué si lo decimos nosotros? ¿Que no podemos? ¿Quién nos dijo que nosotros tenemos que validarnos? No digo que nos pasa todo el tiempo, nosotros estamos citando a la Dios. Bueno, ahí hay una desvalorización. Entonces, lo importante de esto, ¿sí? Y ahí me vuelvo al kairos. Un kairos es un tiempo propio. Y eso puede durar un segundo, o puede durar un año, o 10, o toda una vida. Eso es un kairos. No importa, es una cantidad de tiempo, lo pensamos en cantidad, pero es una calidad de tiempo. Y eso se vive incluso en una relación de amor, ¿sí? No importa, ¿vieron qué pasa con las parejas? Ya vi el ciervo y me están apagando la luz. No importa, ¿sí? No, nunca me amaste. ¿Vieron qué pasa después de que se pelearon? No, sí. Y si vivió ese instante de eternidad, eso es un kairos. No importa si después no es el mismo. Tendrá que encontrar otro con la misma persona, por supuesto, puede ser. Entonces lo importante de estos eventos es aprópiense de ese kairos que se produce, ¿sí? Para justamente vivir ese instante de eternidad. Porque a nosotros nos alcanza, si yo me lleno de calidad y no de cantidad, con que la verdad exista. No sé si la tengo, pero existe y yo voy a luchar porque exista. Y porque sea un instante de eternidad. Entonces, para nosotros es un placer que hayan venido. Muchísimas gracias por estar acá. A todo el que me ha saludado le digo, y por supuesto merecen un aplauso ustedes, ¿sí? Porque son aquellos... son los que producen el momento. Ese kairos lo producen las personas, el momento. Entonces, apropiénselo, ¿sí? En el mundo hay lo que hay, ¿sí? Si ustedes buscan la respuesta en el mundo encontrarán. Lo importante es encontrarse a sí mismo, eso es Jung. Eso es lo que está diciendo, era el proceso de individuación de lo que hablaban los muchachos, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Yo no quiero agregar más de información, simplemente de eso destilen sabiduría, apliquen. Sí, además los muchachos se ponen nerviosos, ¿ves cómo se pone nervioso? Díganle que respiren. Bien. Bueno, a mí no me importa. Viene el kairos aquí de rojo y ya... Acá viene Saturno. El kairos no, acá viene Saturno. Pero bueno, un aplauso para Dani también. Y sobre todo, lo que ha dicho Dani, en estos eventos se genera un vórtice muy especial que cada uno nos llevamos. Nuestro lugar, lo que habitamos, nuestro presente. Mírense y reconozcanse, porque todos estamos vibrando algo muy similar. Así que gracias. Bueno, primero que nada, antes de hacer el anuncio que tengo que hacer, agradecer, gracias a todos ustedes, a los chicos, a todo este gran grupo humano, a Isira, a los empleados. El que dijo es una ofición que amé. Espera.